está grabando porque aquí, ahorita está grabando. Ahora, Ahora está grabando. sí, ya. Vamos a empezar entonces. Eh, eh, ya, está un poquito fuera de foco. Ahí sí. Está muy baja, yo creo. Ya. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día, bueno, no hay nadie en la sala, así que me voy a sacar la máscara. Ah, llegó alguien. Sí, me voy a poner la otra máscara. Hola, hola. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? El tópico es regularidad. Y es regularidad para lo que se llama el problema de Dirichlet. El problema es el siguiente. El problema es saber cuándo, digamos que tenemos un dominio acotado para no tener muchos problemas. Entonces omega es acotado, tengo la frontera. Y el problema es saber si este problema de laplaciano igual a 0 en omega, u igual f en la frontera, con f continua en la frontera. Entonces los datos f están definidos solo sobre la frontera. Y voy a suponer que es continua. La pregunta es si esto tiene solución. U. Bueno, U, le estoy pidiendo que es de clase C2 en omega. Y que tiene la continuidad en la frontera. Así que al interior de omega es continua porque es de clase C2. La pregunta es si es continua en la frontera. O sea, la pregunta es si U de X tiende a F de Z, que es el valor de F, el valor de U en la frontera, cuando X está en el interior y Z, y X converge a Z. Para todo Z en la frontera, entonces tengo continuidad. Es la continuidad interna la que molesta, porque la continuidad en la frontera, dado que U coincide con F en la frontera, tiene que ser continua en la frontera. ¿Hola, hola? El problema es si es continua hacia la frontera. ¿Ya? Vimos que eso... Hola, hola. Vimos que eso en general no tiene solución con esta restricción. Y el caso más típico el caso típico donde esto falla es toman un disco y le borran el punto central, así que el dominio es el complemento en el disco de este punto. Entonces eso y esto son parte de la frontera. Y si dan, por ejemplo, f igual a 0, ahí y acá f igual a 1, esa es una función continua en la frontera, eso no tiene problema, pero este problema no tiene solución. El problema laplaciano de U igual 0, U igual f de omega no tiene solución. Esencialmente no tiene solución porque si borran el punto central, ese problema tiene solución única U igual 0. Entonces, bueno, la interpretación usando el browniano es fácil, ese punto no lo ve el browniano, así que resolver ese problema y resolver ese es el mismo. Y por lo tanto la solución de esto, si tengo que es armónica, ya con los valores 0 en esta frontera, la solución es 0. Así que no puede ser continua en el origen. Ya, entonces lo que vamos a ver es una condición para que este problema siempre tenga solución.
el problema de U igual, laplaciano U igual 0 y U igual F en la frontera con F continua tenga solución continua hasta la frontera. Y eso es la regularidad. Entonces, la manera de escribir regularidad es, voy a decir que Z de omega es regular si la probabilidad partiendo de Z, el tiempo de salida del dominio, o sea 0, es 1. Y aquí hay un detalle importante, donde t es el tiempo de salida, es el ínfimo los t mayor que 0, tal que b de t no está en omega. Y aquí t mayor que 0 es importantísimo. O sea, si pongo t mayor o igual que 0 también es un tiempo de parada. También uno podría decir que es el tiempo de salida. Pero entonces, este punto sería regular, porque si parto de ese, inmediatamente salgo, ¿cierto? Porque en t igual a 0 ya estoy afuera. Para ver la regularidad hay que ver si este tiempo, partiendo de un punto frontera, me demoro un tiempo positivo o siempre es 0. Entonces la regularidad es que yo parto de un punto Z en la frontera y el browniano inmediatamente sale. Un punto como este no es regular, en ese sentido, porque si parto un browniano acá, entonces la probabilidad que vuelva a tocar el 0 es 0. Un browniano, ya en dimensión 2, un browniano que parte de 0 nunca más vuelve a 0. Así que se va a demorar un rato en salir, va a tener que salir por acá. Así que el tiempo de salida es estrictamente positivo. En ese punto no es regular. Ya. Esta regularidad tiene una expresión analítica, que esto es equivalente a que laplaciano de U igual 0, U igual F de omega, tiene solución. Y voy a suponer que F continua en Z. Entonces tengo, estos son los datos del problema, laplaciano U igual 0, U igual F en la frontera. F continua, una vez en Z. Entonces tiene una solución tal que U de X tiende a F de Z cuando X tiende a Z. Y X está en el interior. Entonces, si eso siempre tiene solución para cualquier F, me dice que el punto es regular. ¿Ya? Entonces este punto no es regular, porque si pongo la función 1, 0, que es continua en esa vecindad, este problema no tiene solución continua en ese punto. Pero estos puntos sí son regulares. Vamos a ver eso. Los puntos exteriores del disco son regulares. Ya, hay una manera de garantizar la regularidad de manera geométrica y se llama, es bastante conocida, se llama la condición de cono exterior. Entonces me tengo que cambiar. No sé si hay preguntas antes de pasar a la condición de cono exterior. Entonces, geométricamente, la regularidad tiene que ver con el hecho que el browniano partiendo de un punto de la frontera deje inmediatamente el conjunto. Eso no significa que no visite el conjunto interior inmediatamente. Imaginemos una recta. Este es el dominio. Bueno, deja inmediatamente omega, pero también inmediatamente visita omega. Pero no son excluyentes. Ya. Entonces, uno podría pensar la regularidad mirando como el dominio, es que salga, y si uno mira el complemento,
La regularidad es que entre. La condición de cono exterior. Lo voy a explicar en dimensión 2, pero esencialmente los argumentos que vamos a dar son independientes de la dimensión. Entonces tenemos un dominio, omega, tenemos un punto a la frontera, y localmente queremos que el complemento contenga un cono, un pedacito de cono. Y es un pedacito de cono abierto. Lo traje tiza de colores. Creí que había tiza de colores en el guardar. Ya. Entonces, es un cono abierto, un pedacito de cono abierto. Tiene una abertura, en varias dimensiones tiene un pedazo de casquete esférico de medida positiva y un radio positivo. Entonces, en dimensión 2 se escribe como θ mayor que 0 y R mayor que 0. ¿Ya? El dominio que vimos, el disco con el centro no satisface esta condición. Si ese es mi dominio, complemento de este punto en el disco, este punto no tiene ningún pedacito de cono contenido en el complemento, pero aquí sí. Claro, si es muy puntiagudo hacia adentro, así. Este es omega. Este punto, si estas curvas son tangentes, eso tampoco tiene un cono. Ahora, en dimensión 2, esto va a fallar en dimensión 3 o más. En dimensión 2 la condición es más fina, es que haya una curva continua en el exterior. Así que aun cuando esto sea muy fino, igual es regular. Tiene que ser extremadamente complicado para encontrar un punto no regular. Bueno, este es sencillo, pero un punto de ese estilo es muy complicado. Ya. Entonces voy a llamar a C0 este cono, este pedacito de cono truncado, y C el cono completo. ¿Ya? Entonces, C0 contenido en C, que es el cono completo. Y la condición es que Z satisface la condición de cono exterior si existe cono exterior si existe C0, que es un C0 de θ y R contenido en el complemento de omega. O sea, existe un pedacito de cono en el complemento de omega. Así que algunos puntos serán regulares, otros no, según esta condición. Si la frontera es suficientemente suave, va a ser regular en este sentido. Y la proposición que vamos a probar es que si Z en la frontera satisface la condición de cono exterior, entonces Z es regular. ¿Ya? Y esencialmente lo que se usa es la invarianza del browniano bajo rotaciones, nada más. Pues, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que si el browniano parte de este punto, inmediatamente visita este cono. Eso da una condición suficiente. A ver, entonces,
Veamos la demostración de esto. La demostración está basada en lo siguiente. Bueno, una generalización de la ley 01. La ley 01 dice que los eventos que son F0 más medibles en el browniano de dimensión 1 tienen, si A está en F0 más, entonces la probabilidad de A es 0 o 1. ¿Ya? O sea, la sigma álgebra F0 más es trivial. Bueno, eso también es cierto para el browniano multidimensional. ¿Ya? Entonces hay que probar esa propiedad, pero es esencialmente la misma demostración, que los eventos que están acá son independientes de todo evento del browniano en el fondo. Entonces tiene que ser independiente de sí mismo y por lo tanto tiene medida 0,1. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, partiendo de Z, que el tiempo de salida, no sé, ocurra antes que t? Quiero probar que eso es grande. Quiero probar que eso es 1 para todo t. Ya. Esto lo puedo descomponer en dos pedazos. Entonces, fíjense, hago de nuevo un dibujo para convencerlos. Este es Z. Entonces, las trayectorias, ¿qué trayectorias salen antes de t? Son aquellas trayectorias que al instante t, entonces, no sé lo que pasa antes de t, pero en el instante t están por acá. Yo no sé si salieron de inmediato. Hola, hola, pase, pase. Yo no sé si las trayectorias salen de inmediato, pero lo que estoy diciendo es que salen antes de t. Y una condición para que salgan antes de t es que el instante t, b de t, esté en este cono. ¿Ya? Así que esto es por lo menos la probabilidad, partiendo de z, que b de t esté en C0. Porque si estoy en C0, este es abierto, estoy ya afuera, quiere decir que la primera vez que salí antes. Aquí así. Ya. Este cálculo es complicado. El cálculo de B de t está en C0 porque C0 tiene restricción radial. La restricción angular no es problema, es la restricción radial la que trae problema. Así que voy a sumar y restar. En todo C, es decir, en el cono completo, acuérdense que C era el cono completo, menos la probabilidad que B de t esté en C menos C0. ¿Ya? Así que sumo y resto esa diferencia. ¿Qué pasa cuando t tiende a 0? Cuando t tiende a 0, esta cantidad se va a 0. Porque las trayectorias del browniano son continuas, así que si parto de z, que esté en el complemento de C0 en C, es que estén de aquí para afuera. O sea, tendrían que, en el instante t, estar en esta parte. Si el R está fijo, eso no puede pasar cuando t tiende a 0. La continuidad dice que estoy cerca de z, así que no me puedo haber movido esa distancia R, para R positivo. Ya, y esta probabilidad no depende de t. ¿Por qué? Bueno, el browniano tiene invarianza bajo rotaciones. Así que esa probabilidad, ¿cuánto vale?
si la abertura del cono es un cierto ángulo, θ, ¿cuánto vale esta probabilidad? PDT es una distribución normal con varianza proporcional a la identidad, así que es invariante bajo rotaciones. ¿Cuánto debería valer eso? ¿Θ sobre 2pi en una de esas? θ sobre 2pi. Cuando θ sobre 2pi es entero, es fácil de probar eso. ¿Cuál es la probabilidad que caiga en ese cuarto? Bueno, todos los cuartos tienen la misma probabilidad, así que ese es un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de un octavo? Bueno, todos los octavos son iguales, así que tiene un octavo. ¿Cierto? ¿Qué pasa si no es una fracción entera? Entonces, bueno, la aproximamos. Entonces, esta, hacemos una expansión en base 2, digamos. Entonces, digamos, un tercio. Esto sea un tercio. Esto sea 2 tercios. ¿Cómo demuestro que esa tiene? Bueno, primero le pongo un cuarto, después le pongo un octavo. En realidad hago la expansión diádica de 2 tercios. ¿Cierto? Y cada una de esas son disjuntos y cada uno se tiene una medida correcta. Es como probar que la medida Lebesgue es la única medida invariante bajo traslaciones que pone más a 1 en el intervalo unitario. ¿Sí? En la misma demostración. Así que esta probabilidad es exactamente θ sobre 2pi, es constante, no depende de t, y esta tiende a 0. Así que cuando t tiende a 0, esta cantidad está acotada por debajo. O sea, la conclusión acá, voy a escribir la conclusión acá. La conclusión acá es que el límite, o el liminf pz t menor o igual que t, cuando t tiende a 0, es por lo menos θ sobre 2pi. Es positivo. Pero cuando t tiende a 0, esto es decreciente. Y esto converge a la probabilidad z t igual a 0. Esta secuencia de conjuntos es decreciente y su intersección es t igual a 0. Así que tengo que la probabilidad que t igual a 0 es por lo menos θ sobre 2pi, es mayor que 0, y esto es 0 o 1, así que tiene que ser 1. Acuérdense que aquí está la dicotomía, 0 o 1. Pero si sé que es estrictamente positiva, no le queda otra que ser 1. Así que en probabilidad 1 sale de inmediato. En el caso de dimensión más alta, bueno, en vez de θ lo que aparece es la superficie. Y en vez del 2pi aparece la superficie completa de la esfera. ¿Ya? Entonces, eso da una condición bastante manejable para saber cuándo un punto es regular. El siguiente paso es probar que si un punto es regular, en este sentido, y tengo una ecuación, una solución al problema de Dirichlet, la solución es continua en ese punto. ¿Ya? Para ello vamos a probar primero una proposición. Una proposición bastante general, que dice que la función que a x le asocia a la probabilidad partiendo de x, que t mayor o menor o igual, me da lo mismo, menor o igual que t, es semicontinua inferior. O sea, no es continua, pero tiene una continuidad que es la continuidad
inferior. Eso quiere decir que el liminf, cuando x tiende a y, es por lo menos de menor o igual que t. ¿Ya? Fíjense que si estoy en el dominio omega, este es omega, cuando estoy aquí adentro, más o menos fácil probar la continuidad inferior. Cuando estoy aquí afuera, también, porque es 1 igual a 1, en realidad. El problema es, como siempre, en la frontera. Entonces, esta propiedad es principalmente, la complicación está en la frontera. Ya. Bueno, no sé si se recuerdan de funciones semicontinuas. Yo siempre tengo problemas saber qué desigualdad es, así que tengo que copiarla. Pero las semicontinuas inferiores es porque se aproximan por abajo por continuas. Entonces, esto es equivalente a decir que existe una secuencia phi creciente de continuas que converge a esta función. Si tengo una sucesión creciente de continuas que crece, entonces tengo, bueno, lo estoy dibujando como creciente las funciones, no tiene por qué ser creciente, ¿eh? Esto va creciendo. Entonces, en el límite lo que puede pasar es que en un punto, el valor del límite, en ese punto, o el valor más chico, el punto de acumulación más chico, tiene que superar al valor de la función. No puede ser que el valor de la función sea más alto. Porque por debajo tengo funciones continuas que están creciendo a no pueden alcanzar ese punto. Así que si hay descontinuidad es hacia abajo. Y ahí uno, claro, construye al tiro una secuencia de funciones continuas que crecen a este límite. Ya. Entonces vamos a probar esto, que hay una secuencia de funciones continuas que crece a este límite. Ya. Por si acaso el test positivo, estrictamente positivo. T igual a 0 hay complicaciones extra. Así que para t mayor que 0, esta función como función de x es semicontinua en x. Obviamente es monótona en t, así que es bien regular en t. Ya. ¿Por qué es eso? Bueno, el hecho que t sea positivo me va a permitir regularizar con la acción del semigrupo. Es decir, ¿cómo se calcula esto? P de x, t menor o igual que t. En realidad, lo voy a tratar de aproximar haciendo evolucionar el semigrupo de la siguiente manera. Estudiemos, en vez de estudiar esta función, que es la función que no va a ser muy continua, voy a estudiar esta función. Con S positivo. Entonces, tomemos S positivo y estudiemos esta función como función de S. Veamos que esa función es continua. ¿Por qué? Bueno, voy a condicionar en fs. Entonces, fíjense, bueno, esto es distinto de 0 si es que x está dentro, ¿no es cierto? Si x está afuera, ya salí.
normalmente. Así que t es 0. Así que lo que voy a hacer es condicionar en fs. Entonces esto lo voy a ver como la esperanza partiendo de x, esperanza condicional partiendo de x, s menor, o s menor o igual que t, menor o igual que t, fx, dado fs. ¿Ya? Bueno, no hemos usado las probabilidades condicionales, hemos usado esperanzas condicionales. Ya, ahora mismo. Ya, entonces fíjense que en un punto x, para que esto tenga sentido, tiene que estar en omega, y, o en la frontera, y estoy mirando qué es lo que pasa al instante S. Entonces al instante S todavía, digamos, el menor estricto, no hay diferencia entre el menor y el menor igual, ¿eh? Pero en el momento preciso tendría que ser mayor estricto. En el instante S todavía no he salido. Así que si me paro en BS, el tiempo de salida es el mismo. ¿Sí? Recuerden que para aplicar la propiedad de Markov tienen que escribir esto como una propiedad shifteada. Así que es esto, es esperanza x de el conjunto. Pongámosle una indicatriz mejor, ¿sí? Porque como le borré. Entonces la indicatriz 0 menor o igual que t menor o igual que t menos s, compuesto con el shift zs, dado fs. O sea, si yo shifteo, si yo muevo la trayectoria en esas unidades de tiempo y veo que el tiempo está entre 0 y t menos s, es lo mismo que decir que el tiempo está inicialmente entre s y t. ¿Ya? O sea, lo que me da es la esperanza partiendo de x, que la esperanza partiendo de p de s. Entonces uso la propiedad de Markov, que no hemos probado para el movimiento browniano de dimensión 2, pero es exactamente la misma que para dimensión 1 o dimensión cualquiera, de este conjunto. ¿Ya? Me falta aquí una indicatriz, ¿no es cierto? Si me permiten voy a borrar este cálculo porque en realidad tiene un pequeño problema. Voy a hacer el mismo cálculo pero escrito de otra manera. Voy a pedir eso. Es exactamente lo mismo que el tiempo después de S está entre S y T. ¿Ya? Perdón, BU. Lo que pasa es que no digo nada antes de S. Porque si no tenía que agregar una indicatriz en el otro caso. ¿Ya? Entonces estoy mirando las trayectorias que... No estoy diciendo que el tiempo de salida sea este U, sino que estoy diciendo me olvido de lo que hace esta S, y de ahí, entre ese instante y T, tengo que haber salido de omega. Entonces este es BS, este es BT. Entonces entre medio tengo que haber salido. ¿Ya? Puede ser que haya salido antes. Pero, ya. Y este sí que es shifteable, porque el otro tenía su problemita. Entonces esto es esperanza X de esperanza X de lo mismo,
dado fs, pero ahora esto sí que lo puedo escribir como un shift, ¿no es cierto? Porque esto es lo mismo que decir, me olvido de la trayectoria hasta el instante s, parto de bs, y el tiempo de salida está entre 0 y t menos s. Así que esto es el evento, existe u en 0 t menos s, compuesto con θs. ¿Ya? O sea, la indicatriz de eso compuesto con eso. O sea, el dibujo es, no importa, no sé por dónde llegué hasta acá, puedo haber salido, puedo haber entrado, pero lo que estoy diciendo en este evento es que entre ese instante y el instante t salí. Eso es lo mismo que decir, olvídense de eso, partan ahí en 0 y al instante t menos s salí. Ya, entonces la propiedad de Markov me dice que esto es esperanza x de esperanza bs de este evento. Pero eso es la probabilidad que salga antes de t menos s. Y aquí de nuevo juega un rol importante que el tiempo t es el ínfimo de los u mayor que 0. Porque el 0 lo estoy dejando afuera. O sea, esto se escribe como integro en bs. La integral en bs la conozco porque bs conozco su distribución, es una distribución normal. 2pi n medios, me falta un s ahí, elevado menos norma de x menos y al cuadrado partido por 2s, por la probabilidad partiendo de y, que t sea menor o igual que t menos s. Esa integral sobre Rn. Esta función es una función continua en x. Esta función es una función medible en y. Es el teorema Fubini nomás. Esta función es muy suave en x, así que todo esto es continuo en x. Es mucho más que continuo, es infinito en x. ¿Qué pasa cuando S tiende a 0? Bueno, hay que verlo acá. Cuando S tiende a 0, este conjunto crece, así que esta secuencia de funciones, es difícil probar acá que esta secuencia de funciones es creciente en x. Acá sí, perdón, creciente en x, creciente en S. Acá es fácil de demostrar. El S acá está metido en dos partes, así que no es tan fácil decir que es creciente. Pero acá sí, porque a medida que se crece, el intervalo es más grande, así que esta probabilidad es más grande. Así que esto es creciente en S, cuando S tiende a 0. Así que crece hacia, bueno, cuando S tiende a 0 es un 0 acá, pero eso es justo el tiempo de salida. Y entonces es una función semicontinua. Esta idea de regularizar funciones dejando correr un poquito el proceso es porque aparece este núcleo regularizador siempre. Si uno hace esta idea de olvidarse un pedacito de la trayectoria y regularizar, significa que este núcleo integra sobre la misma función, probablemente corría un poco, pero eso lo deja súper regular. Así que la idea de dejar moverse un poquito el proceso regulariza completamente las funciones. Eso es típico de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si uno quiere resolver, no sé, la ecuación del calor, y dice, pongo delta de Dirac en un punto, o sea, parto con una masa puntual de calor concentrada, eso no es muy regular, pero apenas la dejan correr un poquito,
vamos a ver que aparece el browniano. Bueno, parte de la tarea también es eso. Entonces regulariza inmediato la solución, aunque parte de una delta directa. La solución se regulariza infinitamente. Y es por esto, porque aparece este núcleo. Ya. Estamos listos para probar el teorema principal de hoy día. Hay dos teoremas, pero el principal es este. Digamos que, para simplificarlo, simplemente voy a suponer que omega es acotado, pero para no entrar en demasiados detalles. Y voy a suponer que el dominio es acotado. Voy a suponer que f... Profesor, Perdón. disculpe, se desenfocó. Ah, yo creo que ni siquiera había hecho el... No era culpa mía. No era culpa mía porque no me di cuenta, pero había tenido el reflejo de mandarlo a las otras. Ya. Entonces, tengo f acotada, f de la frontera en R también acotada para no tener problemas tampoco. Z en la frontera regular y f continua en Z. Puede ser que sea continua solo en Z. Entonces tengo un punto regular de la frontera y una función que en torno a Z se comporta bien de manera que es continua en Z. Puede ser que Z sea el único punto de continuidad, da lo mismo. Entonces la función que es candidata a ser solución del problema de Dirichlet, que es u de x igual esperanza x de f de b de t, es continua en Z. Y más aún, en realidad podemos decir, eso converge a f de Z. Entonces ese es el resultado. El X está en D y el X tiende a Z. Ya. Esta es la parte más complicada para probar que esta función es la solución del problema. Que tengo esa continuidad en los puntos regulares. Ya, la primera cosa, que a lo mejor deberíamos haber dicho hace rato, es que si el dominio es acotado, el tiempo de salida, partiendo de cualquier punto interior, es finito. De hecho, tiene todos los momentos que quieran. Por lo siguiente, si yo parto de un X acá, en realidad lo que puedo hacer es compararlo con el salir de una caja grande, centrada en X. Entonces, ¿por qué escojo una caja rectangular y no un círculo? Porque la caja rectangular que salga de una caja depende de cada una de las coordenadas y las coordenadas son independientes. Así que el tiempo de salida de omega está acotado por el mínimo entre, digamos, en dimensión D, D es la dimensión, en RD, donde T1 tiene la distribución de el ínfimo de los T, tal que B de T, módulo de B de T, es mayor que A, ¿no es cierto? Y B es un browniano de dimensión 1. Entonces, cada coordenada, basta que una coordenada salga
para que ya salga de la caja. Esa es la idea. Entonces el tiempo de salida de la caja es el mínimo de los tiempos de salida de cada uno de los intervalos. Y esos son independientes porque son coordenadas independientes. Este tiempo ya lo estudiamos, tiene todos los momentos finitos, en particular es finito con probabilidad 1. Ya, entonces esto implica que la probabilidad, partiendo de x, que t sea finito, es 1. Para un dominio acotado. ¿Ya? Así que no nos preocupemos de esas trayectorias que les cuesta mucho salir. Ya. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer un pequeño cálculo. El cálculo es el siguiente. Estoy aproximándome a un punto Z que es regular y el punto X está cercano. Entonces, estoy imaginando que el X converge a Z. Entonces, voy a suponer que están suficientemente cercanos como para que X ya está contenido en la bola de centro Z y radio R. ¿Ya? Entonces, pensemos que X está en la bola de centro Z y radio R, y digamos que R es mayor que 0. La idea es hacer tender R a 0. ¿Ya? Después. Entonces quiero comparar la esperanza de X, F de B de T, con F de Z. Pero T ya dijimos que era un tiempo finito, con probabilidad 1. Así que si le resto F de Z, yo tengo... y pongo T finito, si quieren. Entonces, esta es la diferencia que quiero acotar, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia, bueno, es menor o igual que la esperanza X de módulo F de T menos F de Z, pero la voy a comparar comparando con el tiempo de salida de esta bola. Entonces hay dos situaciones. Partiendo de X, que salga por acá, o partiendo de X salga primero de S y después salga de R. ¿Ya? Entonces, descompongamos las trayectorias en aquellas que salen de la bola antes de salir del dominio, o aquellas que salen del dominio antes de salir de la bola. ¿Ya? Entonces va a ser T menor o igual que TR, más esperanza lo mismo, en TR menor que T. Y TR, por supuesto, es el ínfimo de los T positivos, tal que B de T no está en la bola de centro Z y radio R. Y para no tener ningún tipo de dificultad, voy a suponer que el X está tan cerca del Z que en realidad está metido en la bola R medios. Van a darse cuenta por qué no lo necesito, pero es más fácil. Alguien dirá, pero es cosa de cambiar R por R medios. No, es un poquito más complicado que eso. Pero bueno, acá está el X y el R medios está ahí. Y entonces estoy separando las trayectorias, no con respecto a R medios, sino con respecto a R. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque si estoy a distancia R medios de la frontera, es claro que el browniano se tiene que tomar un tiempo positivo para salir. ¿Sí? Ahora, si estoy muy cerca de la frontera también es cierto eso, pero el tiempo depende de cuán cerca esté la frontera. Porque con R medios me aseguro que para todos los puntos que están en esta bolita interna, el tiempo de salida a la bola externa por lo menos demora algo.
O sea, lo que estoy diciendo es que hay un T positivo, que depende de R, por supuesto, tal que la probabilidad que T sub R partiendo de X sea mayor que T es estrictamente positiva. Eso es todo lo que voy a usar. Hay que cambiar. Sí, gracias. Entonces, todo lo que voy a usar es esto. El T depende de R, esencialmente. La probabilidad partiendo de X que el tiempo de salida de R sea mayor que T es estrictamente positivo. En realidad ese T es uniforme en X. Es un problema, este problema. Se parta de cualquier X, el tiempo de salida sea estrictamente positivo. Para todos los X, el T es el mismo. En varianza bajo rotación me dice que es el mismo para todos los X en un círculo concéntrico. El T es más chico a medida que el X sea grande, así que el T que tengo que tomar es el T de cualquiera de estos. Ya. Pero eso es solo continuidad de la trayectoria, así que no hay nada mucho que demostrar. Ya, entonces, volviendo a nuestro problema, f de b de t menos f de z, ¿qué vamos a tener? Bueno, si el tiempo de salida es anterior a t de r, entonces salgo por puntos que están cerca de z. O sea, en este primer término, si el tiempo de salida del dominio es anterior a t de r, quiere decir que salgo por acá. Y esos puntos están cerca de z. Así que ahí sí que puedo acotar bien la diferencia entre f de b de t y f de z. Entonces, en el primer término es menor o igual que el supremo, módulo de y menos z menor o igual que r, y en la frontera, ¿no es cierto? F de y menos f de z, por la probabilidad que t sea menor o igual que tr. Entonces, el término 1 es menor o igual que eso. Ya, 2, ¿qué puedo hacer con 2? En 2 estoy mirando las otras trayectorias, que salí por acá. Salí de la bola antes de salir del dominio. Así que en los puntos de salida no tengo ningún control. Primero f no está definida. Acá. Entonces fíjense que tendría que seguir mirando la trayectoria y por dónde salió. Ahí está b de t. O sea, esta distancia puede ser macroscópica. No tiene por qué ser chica. Así que ahí no tengo ningún control, pero sí puedo decir que es menor o igual que 2 veces la norma de f. Coto esta diferencia por 2f. 2 normas de f. 2 veces la cota de f. Con la probabilidad, partiendo de x, que tr sea menor que t. ¿Ya? Este término de acá está perfecto. Esto es menor o igual que 1. Esto tiende a 0, con r tendiendo a 0. Esa es la continuidad de f. Este supremo tiende a 0 con r tendiendo a 0. Así que ese término para r pequeño es pequeño. Este es el término que tengo que tratar de acotar. Hay que estudiar esta otra. Probar que esta es casi 1 es probar que esta es casi 0. ¿Cierto? Que es lo que quiero probar en el fondo. Pero esta es más fácil de manejar. Porque en esta, gracias, puedo hacer tr menor o igual que t más
TR mayor que T. Veo por qué esa va a ser mayor o igual que esa, eso no es cierto. Aquí tengo otra condición, tengo que T está antes de T, R, que no está presente acá. Entonces se la tengo que quitar. Entonces le resto más y hago esto, ¿no? R. Ya. ¿Qué pasa cuando T tiende a 0? Entonces el liminf de Px T menor o igual que TR es igual, o es mayor o igual, que el liminf de esto, pero eso es por semicontinuidad, es Pz, T menor o igual que T, menos el liminf de esto, menos el lim sub de esto. X tiende a 0. Ahora, ¿qué pasa con esta cantidad cuando T tiende a 0? Entonces, hay que fijarse en esto. Tengo un círculo por escalamiento, basta estudiar el caso 1 y 1/2. ¿Eh? El R no juega ningún rol acá, el R está fijo. Entonces, para todos los puntos que están acá, dice la probabilidad de salir de acá antes de T. Y T es chico. Bueno, esa probabilidad claramente es más chica, o sea, es más grande cuando salgo de un punto de la frontera, ¿cierto? En realidad el punto S. Y cuando T es suficientemente chico, la probabilidad para salir, para recorrer esta distancia es estrictamente positiva. Y cuando T tiende a 0, esta cantidad converge a 0 uniformemente. No importa cuál sea el X. No importa cuál sea el X que esté acá. Esa cantidad tiende a 0 uniformemente con T. La otra, la regularidad me dice que esto tiende, la regularidad me dice que esto es 1. Ahí está. Entonces, el conjunto que estoy estudiando es este, que quiero ver que es grande. O sea, lo descomponemos con el tiempo de salida de la bola antes de T, posterior a T, esta cantidad la desecho. Así que me queda mayor o igual que esta cantidad. Pero esta es la probabilidad que T sea menor o igual que T, que es esta restricción, menos el complemento, que es, voy a agrandar más aún, si es que pongo que TR sea menor o igual que T. El resto es eso solamente. Esto solo involucra la bola. Y por escalamiento, basta estudiar la bola de centro 0 y radio 1/2 con la bola de centro 0 y radio 1. ¿Y cuál es la probabilidad? Uniformemente en esta bolita de centro 1/2, por eso era importante separarse de la frontera. ¿Cuánto tiempo demora en salir? Bueno, la distribución del tiempo es más chica cuando salgo de un punto de la frontera. Y ahora es un problema totalmente radial, ¿cierto? O sea, todos estos puntos tienen la misma distribución de salida, porque el objeto también tiene simetría. Así que basta estudiar uno. El tiempo de salida de eso es estrictamente positivo. O sea, la probabilidad que TR sea anterior a T tiende a 0. Ahora el X es cualquiera de la frontera. Esto ya no depende del X. Tiende a 0 cuando T tiende a 0. Así que esta cantidad converge uniformemente a 0 cuando T tiende a 0. Y esta es 1 por la regularidad. Así que esta tiende a 1, su complemento tiende a 0. O sea que esto tiende a 0. ¡Wow! Ya. Hay un detalle entonces a corregir. Una vez que uno tiene eso, está listo el siguiente teorema que es básico y fundamental en esta área.
es el siguiente. Si omega es acotado, o sea, teorema, si omega es acotado, y la frontera es regular, o sea, eso significa que todo punto es regular. Profe, acuérdese la cámara. Sí, perdona. Entonces estoy suponiendo que omega es acotado, que la frontera es regular, o sea, todo punto es regular, que tengo f de la frontera en R continua. Va a ser acotada porque la frontera es un compacto, así que no hay problema. Entonces la única solución UC2 en omega y que es continua en la adherencia, que es armónica al interior y que vale F en la frontera, es U de X. La media de los valores de F con la distribución de salida. ¿Qué es lo que hicimos hace 2 o 3 clases? Probamos que si había una solución C2 continua en la adherencia, la solución era esto. Entonces, ya probamos. Si hay solución, probamos que es esta. Eso es esencialmente la fórmula de Ito. Si no se recuerdan, U de B de T mínimo T es U de X más martingala. Esa es la fórmula de Ito y el hecho que en realidad pusimos un T epsilon, no recuerdo. Antes de salir un poquito, toman la esperanza acá. Eso hace desaparecer la martingala, queda V de X como eso, hace tender epsilon a 0, o sea, se aproximan hasta la frontera, usan que U es acotada y continua, y desaparece eso. Entonces, epsilon a 0 y T a infinito. Y es el hecho que U es acotada que permite pasar al límite. El problema es saber que con la regularidad, eso no usa regularidad casi nada. Simplemente que hay una solución que es C2 continua y que satisface eso. Nada más. El problema es saber si bajo regularidad esta solución es de clase C2 es continua y satisface este problema. Ese es el problema. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de lo siguiente. Entonces tenemos nuestro dominio omega, tenemos un punto X, y lo vamos a rodear con una pequeña bolita en torno. Radio positivo de manera que esa bolita esté contenida en el dominio. ¿Ya? Entonces si la bolita de centro X y radio R está contenida en omega, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Esa función que estoy tratando de calcular, E de X, F de B de T, entonces la voy a descomponer según por dónde sale en esta bolita. Entonces una trayectoria que sale del dominio, en algún minuto por continuidad sale de esa bolita. Ya, la salida del dominio es segura porque el dominio es acotado, así que el tiempo de salida es finito casi seguramente. Así que casi seguramente, y la continuidad de las trayectorias, cruzo antes de X casi seguramente. ¿Cierto? Y entonces puedo aplicar la propiedad de Markov, porque
mirar esta trayectoria y pararme en el punto de salida de la bolita y mirar de ahí en adelante cuál es el tiempo de salida, es el mismo, shifteado. O sea, la esperanza X de f de b de t es esperanza X de esperanza X de f de b de t condicional a f tau r, o sea, condicional a todo el conocimiento hasta justo el instante de salida. B de t es lo mismo que B de t compuesto con teta tau r. ¿Qué es lo que dice eso? Tengo la trayectoria completa. Voten toda la primera parte. Partan de ahí. El lugar de salida es el mismo. El tiempo de salida está corrido en TR unidades. Pero el lugar de salida es el mismo. Eso es lo que está diciendo esto. O sea, tomo la trayectoria. Voto ese pedazo. Y ahora parto esta trayectoria de acá y miro el tiempo de salida. El tiempo de salida es distinto, es menor. ¿Sí? El tiempo de salida es el tiempo de salida total menos este tiempo. Así que el tiempo de salida no es el mismo. Este es el tiempo de salida de la shifteada, por si acaso. ¿Sí? Es una composición. Pero el lugar de salida es el mismo. El lugar de salida no cambia, es el mismo. ¿Qué es lo importante? Porque estoy integrando en eso. Entonces, esta función que estoy tratando de calcular es exactamente f de b de t compuesto con teta t sub r. Que es lo importante para la propiedad de Markov. Mi consejo es siempre que van a usar propiedad de Markov, traten de escribirla así. Traten de escribirla como una funcional compuesta con el shift, porque si no uno se pierde. Ya, y si es así, entonces puedo votar el shift y votar la esperanza condicional, y simplemente es la esperanza X de la esperanza partiendo de B de T de R de la función f de B de T, que es la función que estoy shifteando. Pero entonces aparece la misma función, U. Fíjense que esto es la función U evaluada en este punto. La función U, ¿qué es lo que hace? Es parte en ese punto y calcula el valor medio de f en la salida. Así que esto es esperanza X de U de B de TR. Eso es U de X. Así que la propiedad de Markov me dice que U satisface esa ecuación. ¿Dudas de eso? Entonces, primero, el punto de salida B de T o el punto de salida de la trayectoria shifteada en un tiempo antes de T es el mismo. O si quieren, tienen la misma distribución. Pero aquí es una igualdad trayectorial. O sea, el punto de salida de esa trayectoria es el mismo que el de la inicial. Usan propiedad de Markov, pero aquí les aparece no la función U. Esa es la función que estoy estudiando. Así que U satisface esta ecuación funcional. U de X igual esperanza X U de T de R, y TR es en realidad cualquier figura acá. Cualquier figura que esté antes de la salida. En particular un círculo. Pero la salida de un círculo, de una esfera, es uniforme. Esa es la invarianza bajo rotación del browniano. Así que esto es en dimensión 2. Es 1 partido por 2pi, integral de U de X más LO y teta de teta. Entre 0 y 2pi. O en dimensión más alta sería 1 partido por la superficie de la esfera de radio R, integral sobre la esfera de centro X radio R,
de F de sigma de sigma. Así que es el promedio, este es el área de la esfera si estamos en dimensión del casquete esférico, con radio R, así que tiene una homogeneidad en el radio, pero que se cancela porque este es el volumen, la superficie, considerando el radio por si acaso. Entonces es la media de los valores de F en el casquete esférico, media con respecto a su superficie. O sea que U satisface la propiedad de la media. Eso es lo que estamos diciendo, que U satisface la propiedad de la media. Y esta propiedad de la media es más fuerte que la otra propiedad de la media que uno generalmente aprende. La propiedad de la media es más o menos como esta, ¿no? U de X es igual a 1 partido por el volumen integral sobre la bola esta es la propiedad de la media volumétrica, que es la que normalmente uno aprende. Esta es más fuerte porque si integro en el radio me da la volumétrica. La propiedad de la media implica U es C2. Una función acotada, medible, que satisface la propiedad de la media es de inmediato C2. Es de inmediato C infinito, de hecho. Y además satisface que es armónica. La demostración de eso es más o menos estándar con que sea infinito, es un poquito más complicado, pero que es armónica es más o menos estándar. De hecho, creo que en el apunte tengo un bosquejo de la demostración. Está listo entonces, porque satisface el laplaciano igual a 0. Si el X está en la frontera, el T es 0 casi seguramente, y por lo tanto, U de B de T es U de X, o F de B de T es F de X. O sea, U de X igual a F de X. O sea, si estoy en la frontera, el tiempo de salida es 0, con probabilidad 1, esa es la regularidad en particular. Y por lo tanto, el U es igual a F, porque F de B de T está concentrado en X. Y me falta la continuidad. Bueno, en omega es continua, y en la frontera también. O sea, tengo continuidad en la frontera, a lo largo de la frontera, tengo la continuidad al interior. Lo único que me falta es la continuidad cuando me aproximo hacia la frontera, pero ese es el lema que acabamos de probar. Bueno, el lema anterior, o proposición anterior, ya no me acuerdo. U de X converge a F de Z, cuando X tiende a Z en la frontera y X está en el interior. Entonces, la propiedad que es armónica es la propiedad de la media. La propiedad que U coincide con F en la frontera es la regularidad, porque el browniano sale de inmediato, entonces T con probabilidad 1 es 0, así que B de T es X. Y una vez más la regularidad implica la continuidad, que es la parte más dura. Esta es la parte más dura. Ya, lo que vamos a ver en la próxima clase es estudiar un poquito el círculo. O sea, estudiar un poquito este problema. Yo parto de
digamos que el círculo es centro 0 y radio 1. Yo parto de un punto que no es el origen. ¿Cuál es la distribución de salida? Esa es la pregunta. Eso es lo que vamos a tratar de resolver, porque esa es la que aparece si quiero resolver el problema laplaciano u igual 0 acá. Laplaciano u igual 0, u igual f en la frontera del círculo. Entonces me va a aparecer que u de x es la integral de f de z, probabilidad bt en dz. En la distribución de salida, la que me aparece. Bueno, vamos a ver que esta es absolutamente continua con respecto a la media Lebesgue y tiene una fórmula explícita que se llama el núcleo de Poisson. Buena ventilación hoy día. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda, pero más de la tarea que de la clase. Ya, pregunta porque a lo mejor le interesa a la gente. Sí, Chao. es más técnico que otra cosa, es saber si podemos asumir o es necesario demostrar las propiedades de convolución, por ejemplo, con el núcleo de calor para efectos de la P2 específicamente, onda, el efecto regularizante y todo eso, ¿habría que demostrarlo como es parte de la tarea o esas cosas como ya se pueden asumir como conocidas? Es medio obvio, pero haz un caso nomás. Haz uno de los casos. O sea, si tienes que demostrar que la función en cuestión, no sé, pues infinitamente diferenciable, da el argumento para que sea diferenciable. Ah, ya, perfecto. A eso te Ok. refieres, ¿no? Claro, sí, que convoluciones con el núcleo de calor, con una función acotada y continua, es infinita, eso específicamente me refería, claro. Pero eso está en el apunte medida, incluso, ¿no? Es que creo que está para funciones con soporte compacto. Ah, tienes No sé razón, cómo aquí. tienes razón. Ya, hay un detalle, entonces haz el detalle. O sea, Ya, el decaimiento es tan ok. rápido que da lo mismo, que es casi lo mismo que a soporte compacto. Chao, Perfecto. chao, chao. Gracias. Gracias, Chao. profe, adiós. Adiós.